expresiones artísticas siempre han funcionado a lo largo de la historia, para mostrar las realidades y vivencias de nuestras épocas. Acompáñanos en esta serie de podcasts en donde hablaremos sobre cine, derechos humanos, arte, diversidad y mucho más. Podcast creado en el marco de la primera muestra de cine LGBTIQ+, del Circuito Gran Cine, con el acompañamiento de la Embajada del Reino de los Países Bajos y el apoyo de las organizaciones Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, País Narrado, País Plural y Joven Pride. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, eso se convirtió en la frase célebre del inicio de los podcasts. Este es nuestro último podcast. Como saben, esta serie de podcasts viene de la mano de la muestra de cine LGBTIQ+, que hemos venido realizando desde el 28 de septiembre y que termina el 28 de octubre. Y no solamente queríamos dejarlo ahí como que hacer simplemente las muestras de cine, sino que surgió la idea de hacer estos podcasts primero para crear una referencia histórica de que hubo una muestra de cine LGBTIQ+, que además tuvo varias películas venezolanas presentándose y además siendo primicia que no se habían presentado antes. Y lo más interesante de todo es que aprovechamos este espacio de los podcasts para presentar las organizaciones que estuvimos apoyando, las organizaciones de la sociedad civil. Como saben, yo soy Vanessa Blanco de Joven Pride y hoy, ahora sí, lo voy a presentar. Me acompaña Isaac de Queer Queen, que nos va a estar contando un poco más de qué se trata, de cómo ha sido todo su proceso con el arte drag, porque además ese es el tema de hoy. Hemos hecho a través de los podcasts, decidido como un tema. Okay. Hablamos de las organizaciones, pero además de hablar de las organizaciones, incluimos algún tema interesante que se relacione ya sea con la organización o con la persona que estamos entrevistando en ese momento. Y yo quiero que nos cuentes tú por qué será que yo te llamé a ti cuando hablamos de que hoy íbamos a hablar sobre el arte drag. Bueno, creo que porque también hago drag, ¿no? Soy artista drag queen o drag queer, y también creo que pues una de las cosas que ha caracterizado País Plural también ha sido el apoyar, ¿no? el hecho artístico de las drag queen en Venezuela, en Caracas principalmente. Bueno, yo estoy feliz, yo estoy muy contento de verdad que estén haciendo esta iniciativa, que tengan esta iniciativa, de que me hayan invitado, que nos hayan tomado en cuenta también para participar, porque creo que eso es importante dejar hecho, dejar algo, dejar un material, ya sea en físico, en digital, que sirva como referencia para las futuras generaciones, también que sirva como referencia para otros países, de cuál es nuestra actualidad, ¿no? Y más viviendo en un país en donde muy poco se documenta, muy poco se conoce, ¿no? Y si nosotros como activistas a veces desconocemos nuestra historia, creo que estas acciones y estas iniciativas pues marcan, ¿no? y escriben una nueva historia para el futuro. Entonces, gracias por la invitación, gracias a Joven Pride y a Gran Cine por este apoyo. Así es. Y otra de las cosas, justo mencionaste como, bueno, País Plural ha siempre como tenido esa visión de apoyar justamente el arte y las muestras artísticas del drag. Cuéntanos qué es País Plural, que o sea, sí. Yo sé que ustedes ya tienen un montón de seguidores, pero hay gente que no sabe. Claro, mira, País Plural es una organización también de la sociedad civil. Tenemos 3 añitos, es una organización joven. Pues los valores o los principios, ¿no? Tenemos 4 ejes fundamentales, que es la visibilización, la educación, el empoderamiento y la participación. Y creo que partiendo de estos 4 pilares, pues se ha marcado nuestro accionar, ¿no? Como organización. Dentro de esa participación, ¿no? y de la educación y visibilización, pues hemos apoyado particularmente me han apoyado muchísimo en destacar el arte drag como una forma, una plataforma de visibilizar también las realidades de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela. Porque bueno, el arte también educa, transforma, modifica, forma parte de nuestra cultura como comunidad, y creo que conocerla es importante, ¿no? Entonces ahí abarcamos esos 4 pilares. Buenísimo, sabes que una de las frases que surgió justamente cuando estábamos hablando acá en el primer podcast y que se quedó para el inicio del inicio cuando empieza todo el podcast, dice, porque el arte es cultura y somos parte de ella. Correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas personas tienen esta visión como
del arte de una manera engrandecida, ¿no? Como que solamente un cierto grupo poblacional tiene derecho a hacer arte, y la verdad es que el arte es parte de nuestra cultura, el arte está en todas partes. Y cuéntanos un poco cómo vino esa relación entre el drag, el activismo, las organizaciones de la sociedad civil. Échanos ahí ese cuento, ¿cómo se relaciona? Creo que en lo particular fue como un punto de quiebre, ¿no? Porque bueno, literal fue en pandemia. Yo venía de hacer teatro, no me consideraba drag queen para nada, simplemente, bueno, era un actor que se transvestía para interpretar papeles femeninos. Mis amigos siempre como que me querían como involucrar, ¿no? En el hecho de la cultura drag, pero siempre estaba como muy reacio. En pandemia, cuando se muere todos los espacios porque no podíamos salir, o sea, tú vives del arte, vives del público, de tener contacto con la gente, pues es un poco complicado el poder salir a trabajar, ¿no? Entonces como que bueno, empezamos esa nueva transformación y esa nueva adaptación de cómo crear, ¿no? Porque aparte tú como artista eres creador, entonces es algo que forma parte de ti, necesitas estar en una constante creación. Y creo que también esa misma plataforma, ¿no? Que me ha dado el hacer artes escénicas, cantar, bailar o actuar, me han dado como esa visibilidad con la gente y la he aprovechado como para dar nuestros mensajes de activismo, de derechos humanos, de defensa, de que todos somos libres, de que podemos expresarnos libremente, de que tú quieras hacer lo que quieras hacer siempre y cuando no dañes a las demás personas, que tú también mereces respeto, dignidad y todas esas cosas, ¿no? Entonces siempre como que he estado como inmiscuido en eso y he aprovechado los espacios que he tenido como también para dar un mensaje de reflexión en favor a las luchas del movimiento LGBTIQ+ en Venezuela. Entonces creo que también por eso fue que País Plural como que me abrió las puertas y apoyó también gran parte de mi trabajo, ¿no? Entonces bueno, el convivir, el pasar por Prisma, pues como afianzaron esos lazos que ahora yo formo parte de la organización y como que mi trabajo siempre está como que bueno, dentro de nuestro enfoque, en la cultura siempre tiene que tener un peso importante porque así tú le llegas a personas que quizás sienten tedioso o sienten pesado o no se sienten vinculados, no se sienten interesados o representados, exacto, no se sienten representados con una forma de hacer activismo, con un discurso, inclusive con una persona, ¿no? que esté al mando o al frente de una determinada organización, pues eso crea una barrera. Sin embargo, siempre he creído que el arte es todo lo contrario, te acerca, empatizas, te sensibilizas, porque te cuentan o recibes la información de una forma diferente, no convencional, que te mueve fibras, que te hacen sentir y eso hace que tú puedas lograr quizás no de todo comprender la realidad que está viviendo una persona, pero sí acercarte a lo que se puede estar sintiendo o lo que tú puedas imaginar que pueda sentir esa persona. Entonces creo que el término de activismo pues un término que se está usando apenas en unos años para acá y creo que es una bandera, ¿no? que yo por lo menos he levantado bastante y apoyo muchísimo todas las iniciativas que vengan desde el arte, desde el performance, desde la cultura para hacer activismo, para dar un mensaje. Bueno, hemos hablado de activismo, hemos hablado de la cultura, del arte, de País Plural, de todas esas acciones. Pero es para esa gente que no sabe qué significa el drag, que para algunas personas es todavía como que, bueno, pero ¿qué es? Vamos a contarles un poquito qué es el drag para ti y en general. Sí, bueno, el drag es una expresión artística, ¿no? Inclusive yo me atrevería a darle como el título de un género de arte escénico, ¿ok? ¿Por qué te digo un género? Bueno, porque engloba muchas cosas. O sea, tú para hacer drag tienes que tener conocimiento de muchas otras áreas. Sin embargo, bueno, el drag creo que, lo voy a decir en español porque no te me soy anglosajona, chama, no te me sé términos en inglés, mi pronunciación en inglés es pacata.
pero es el acrónico de vestido de mujer, ¿no? Como vestido de chica o hombre vestido de mujer. Eso en inglés tiene una terminología, unas palabras que no ustedes las van a buscar porque yo no se las voy a decir. O se las va a decir Vanessa, no yo. Sí, dress as a girl. Ajá. Tipo, vestido como mujer, ¿no? Exactamente. Y también hace referencia a la época de isabelina de los vestidos que arrastran, porque bueno, realmente la traducción literal de drag es arrastrado. Entonces es el arrastre del vestido, ¿no? Entonces, que bueno, en esa época la reina y las personas de la corte, ¿no? De la corte real, pues usaban vestidos bastante pomposos, grandes, con bastante tela, con tela que arrastraban muchísimo, entonces también viene de ahí. Y también de eso parte que los vestuarios de las drag queen pues son bastante exagerados, son bastante grandes, pues tratan de rememorar esa opulencia. Es un hecho artístico, no representa una identidad de género, no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Podemos decir que pudiese ser parte de la expresión como tú puedes mostrar tu género, sí, de una expresión de género, pero realmente el ser drag representa y está evocado al hecho artístico, al crear arte, al hacer cultura, al entretenimiento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tienes que tener, saber maquillarte, saber tener una expresión corporal desinhibida, control de tu cuerpo también, porque bueno, quizás no sepas bailar, no necesariamente tienes que saber bailar para ser drag queen, pero sí tu corporalidad y tu expresión corporal tiene que ser dúctil, tiene que ser ágil, tiene que estar activa. Si cantas, pues también puedes ser drag queen, que es mi caso, ¿no? Y creo que de ahí parte también mi historia y cómo lo que me preguntaste al principio, cómo yo englobé todo eso, pues encontré en el hecho del drag, pues mi forma, mi plataforma para englobar o mezclar todo lo que he podido estudiar y saber durante mis años de preparación, ¿no? Entonces mi mamá me decía que tenía que elegir en una de las tres, o cantaba o bailaba o actuaba, y yo me decía como que no, tiene que haber alguna forma en donde yo pueda utilizar mis tres potenciales o las cosas que más he hecho y lo que más me gusta en un solo escenario, en una sola plataforma o de una sola forma. Y entonces nada, me encontré en el 2021 como con el hecho de ser drag queen. Ya yo venía conociendo a mis grandes amigos y compañeras de trabajo, que actualmente son mis compañeras de trabajo, pero antes eran mis conocidos, mis amigos, y admiraba muchísimo su trabajo, pero yo me decía como que bueno, yo no soy drag, no me veo haciendo esto. Pero bueno, el hecho de pandemia, el estar encerrado, el evolucionar, ¿no? Y transformar tu forma de hacer arte en otra cosa, pues me llevaron por este camino. He tenido una gran exposición, de verdad, gracias a Dios me siento muy privilegiado, ¿no? Con referente a mis otras compañeras, y creo que eso me ha abierto muchas puertas, ¿no? También para dar ese mensaje como activista que soy, ¿no? De derechos humanos, de visibilizar las realidades de la comunidad LGBTIQ+, de las personas más vulneradas que yo. Entonces, sí, pues pude hacer las tres cosas siendo drag queen, ¿no? Entonces, mamá, lo logré. Dedicatoria. Total. Sabes que está increíble eso que dices, y yo me he encontrado como feminista con algunas ideas erradas de algunas personas que me dicen como que bueno, pero si tú eres feminista, ¿cómo apoyas un arte que lo que hace es como exagerar la feminidad, ¿no? Y es como que no necesariamente es así, ¿no? Hay muchas formas de hacer drag y no necesariamente tiene que venir desde una posición del ridículo, como muchas personas lo consideran, ¿no? Recordemos que para mí más bien es reivindicativo. Recordemos que justamente en la época isabelina y antes del siglo XVI y desde que se creó el teatro, las mujeres tenían prohibido actuar en las obras de teatro.
Y bueno, de ahí nace como esas primeras representaciones de hombres trasvestidos de mujeres para representar los papeles, pero que tenían aún, siendo hombres, que representar las formas en las que tenía que ser una mujer. Correcto. Es decir, bajo estos mismos estereotipos de género. Entonces, para mí es muy importante ver cómo el drag justamente, si bien utiliza los roles de género en algunos momentos, también los utiliza para hacer justamente la crítica, para poner sobre la mesa ese potencial de crítica social que tenemos acerca de los roles impuestos, entendiendo además que, bueno, tú nos mencionabas sobre el drag, pero también está sobre el drag queen, pero también está el drag king, que es justamente exaltar esas características masculinas, y que bueno, también tenemos a artistas drag king, y actualmente también, por ejemplo, se me viene a la mente Abigail, y hay otras mujeres que también están utilizando el drag king, o también hombres que hacen de drag king, o sea, es decir, hay como... Y hubo un término que mencionaste también al inicio que fue drag queer. ¿A qué hace referencia el drag queer? Bueno, precisamente partiendo de él, el hecho de que no busca representar roles de género, ya sean masculinos o femeninos, sino precisamente se van por ese divorcio, ¿no? De que alguna ropa o algún estilo de maquillaje tiene que ser masculino o femenino. Yo en lo particular, mi drag es calvo, no busco emular el cuerpo femenino, pero mi maquillaje es femenino, pero mi pecho está descubierto. Entonces es como en ese intermedio, en esa línea que tú no sabes si es masculino o si es femenino. Entonces ahí parte el queer. Y quiero atajar mucho lo que dices, Vanessa, porque realmente es eso. Realmente el drag no tiene una forma establecida de ser, ¿verdad? Como el arte es en general. No hay una forma de hacer arte. Hay muchos géneros en cuanto a música, en cuanto a narrativa, en cuanto a literatura, en cuanto a teatro, dramaturgia, hay muchos géneros. Y vuelvo a que el drag es un género de arte escénico, porque tú no necesitas comportarte de esta manera para ser drag, no. Tú puedes ser mujer cisgénero y puedes ser drag queen, como es el caso de Abigail. Puedes ser un hombre cisgénero y puedes ser drag king, como el caso de Walcott, ¿no? Entonces, es lo que tú quieras ser y encuentras en el drag esa forma, ¿verdad?, que te permite esa posibilidad de crear ya sea en tu arte, en tu expresión, ese personaje para llevarle al público entretenimiento. También puedes ser una mujer trans que no estás segura de que si realmente eres una mujer trans, estás iniciándote tu proceso de transición y encuentras en el drag tu forma segura, tu espacio seguro para después decirle al mundo, mira, sí, soy una mujer trans. Entonces, más allá de ridiculizar, ¿no? Más allá de buscar invisibilizar a las mujeres cis, creo que es un espacio seguro en donde te permite a ti crear y conectar con tu personalidad, con tu propia identidad, afianzarla, descubrirla. Creo que es eso, ¿no? Entonces... y además también llevar un mensaje y entender de que también se convierte el proceso del arte drag, deja de ser solamente un show de entretenimiento. Para algunas personas también es un espacio donde me siento realmente libre y segura o seguro de expresarme sin miedo, ¿no? Con sus excepciones, porque además también, eso lo sabrán más ustedes, pero muchos de la gente común, por ejemplo, está de acuerdo con el drag siempre y cuando es un entretenimiento que yo puedo consumir, pero entonces no estoy de acuerdo en sí con que ay, pero ¿por qué tienen que exaltarlo tanto? ¿Por qué hacer tanto show? Manténganlo en la vida privada de las noches. Y una de las cosas que ha cambiado mucho, o que yo he visto que ha cambiado a nivel global, es que el arte drag ahora no solamente es algo de la noche. No sé Exacto. si tú tienes esa perspectiva también. Sí, completamente. Y creo que también esa ha sido como mi función en mi trabajo, ¿no? Y en las posibilidades que me han dado, la visibilidad que he tenido. Tratar de sacar el drag de los locales nocturnos, de los locales de ambiente y de la noche. Porque tú no eres drag queen solamente en la noche, tú puedes ser drag queen en el día. Y hemos hecho y llevado el arte drag al teatro como tal. Ajá, cuéntanos de eso. Estuviste en una obra, sí, justamente. Estuvimos en una obra y también he producido shows y competencias drag queen en teatros, en el Teatrex del Bosque. Estuvimos en Rajatabla también, que son
compañías de teatro o instituciones de teatro reconocidos de hace mucho tiempo. Entonces creo que es darle ese peso que merece el arte de drag queen y los artistas drag queens. Y también en el día, nosotros tuvimos el hecho de que por lo menos la embajada del Reino Unido nos haya invitado a otros compañeros y a mí a llevarle show a ellos, o el día del Pride, en conmemoración al Pride, pues que también se haya conmemorado también a las artistas drag, es importante y eso no había pasado O la antes. experiencia Kings and Queens. Kings and también, Queens por totalmente ejemplo. en un museo que bien lo vieron mamá, papá, niños, estudiantes, abuelos, que estuvimos en una sala de museo importante en Caracas, como fue la sala de los Galpones, el Centro de Arte de los Galpones. Entonces es buscar de precisamente derrumbar esos errores de conceptos, esos prejuicios, esos tabúes que nos han que hemos crecido de que el ser drag queen es promiscuidad o solamente desnudos, y es que solamente tienen que estar en la noche y para hacer un estilo de show para adultos. No es lo único, se puede hacer, pero no es lo único que sabemos hacer. O sea, podemos hacer muchas cosas y nuestro show, nuestro talento se puede llevar a muchísimos escenarios dependiendo del contexto que se elija. No sé si es un poco quizás ignorante, pero por ejemplo también puede ser una forma de sustento para algunas mujeres trans, por ejemplo, que desean incursionar en el arte. Puede ser también como una posibilidad en un país, por ejemplo, en donde no tienes identidad, donde tu identidad no está reconocida y que es más difícil, digamos, tener un trabajo convencional. Esto también pudiese ser una forma de representación justamente para poder tener, o sea, para poder ejercerlo como un trabajo. Sí, claro que sí, totalmente. Por lo menos Angélica Vitanza es drag queen y trabaja conmigo los miércoles en la Fragata, en karaoke, y es una mujer trans. Alexa La Galana empezó haciendo showcera, como se decía antes, pero realmente cuando ella trabaja de esto está haciendo drag queen, Claro. ¿no? Entonces es un espacio realmente De para autonomía también. Ujú, para que ellas puedan hacer lo que o tener un sustento, ¿no? Para trabajar. Y bueno, exacto, por eso lo pensaba, ¿no? Como que hay ese espacio para poder existir y representar y encontrar también una forma de digamos, de mostrar tu arte, básicamente, ¿no? Y entendiendo esto, como este contexto que hemos hablado, ¿qué sabemos de la historia venezolana con el drag? Como que, o sea, mi perspectiva ahorita es todo lo que está pasando, que hay bastante representación, como lo estabas diciendo, también no tiene directamente que ver, pero la Academia Ballroom, todo lo que tiene que ver con la cultura Ballroom, las pasarelas Vogue también está tomando un montón de auge Sí. ahora, últimamente por nuevas generaciones, y está también encuentro entre viejas generaciones y nuevas generaciones. Pero ¿qué sabemos del arte drag en Venezuela? Mira, como te dije al principio, antes el término drag como que no estaba en la palestra, ¿no? No era verbalizado tanto en el hecho artístico de las showceras, quien trabajaba en la noche. Eras considerada showcera, eras considerada travesti, pero drag como tal no se usaba ese término. Siempre ha existido, porque como lo vimos anteriormente, representa lo artístico de la transformación de tu ser a personificar un personaje, ya sea masculino, femenino o de género, no sé, intermedio, queer, algo no binario. Entonces, yo en lo particular, sí, como te dije, la representación ha existido desde siempre, porque bueno, desde siempre han estado locales, desde mucho antes, y estos locales pues han sido espacios para que ciertas personas puedan expresar su forma artística. Sin embargo, el término drag yo lo empecé a escuchar desde que conocí a Arona Baker, que fue una gran exponente, ¿no? de esta cultura. Nosotros decimos que es la primera, pero es la primera en cuanto a estética, en cuanto a esa disidencia, en cuanto a esa ruptura. Porque bueno, efectivamente ella también era calva, su maquillaje era sumamente exagerado, tanto que a algunas personas les generaba miedo, ¿no? Y eso era como que, uy, ella es muy buena, pero me da miedo.
pero precisamente por esa exageración del personaje, esa exageración del vestuario, de los accesorios, de la indumentaria, no era tan común ver a un personaje así, era más común ver a un chique que estaba maquillado suave, ¿verdad? Como mujer, con su peluca, con su cuerpo femenino, sus boobies, sus caderas, ¿verdad? Es el truco para que el miembro no se le note, todas esas cosas, pero no veías una personificación queer, rara, exagerada. ¿Qué pasa? Después de la ola que hace RuPaul, ¿no? y logra esa globalización de la cultura drag a nivel mundial, pues la gente empieza a ver a las drag queens de otra forma y empezamos a generalizar el hecho artístico drag como un todo. Más o menos como el 2009, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y eso responde al por qué ahora sí se ve lo de la cultura ballroom. Porque primero es algo que es algo que fue creado o se empezó a realizar directamente en Nueva York, las personas racializadas que tenían de bajos recursos, era ese nicho, ¿no? O las mujeres trans. Sí, no estaba visto necesariamente como algunas personas lo ven ahora como entretenimiento. Exactamente. Era como también un espacio de subsistir, de encontrarte, de manifestarte. De reconocerse entre otras personas. Entonces, por la serie Pose, ¿verdad? Pues se empezó a globalizar un poco más. Las casas que ya han existido de toda la vida en Nueva York pues han logrado como esa internacionalización y se empezó a conocer más de la cultura ballroom, y eso pues caló en Venezuela y hay una fuerte y creciente cantidad de personas que se sienten vinculadas, que se sienten seguras, que se sienten representadas en este hecho artístico también. Me hace pensar también que la importancia de que eso sea así es justamente lo que estábamos diciendo en la pregunta anterior, ¿no? Quita esta visión única del entretenimiento y da un espacio también para que existan más lugares en donde se pueda representar, en donde se pueda hacer encuentro con el arte que quieres llevar a cabo y que no quede solamente demandado a la noche, a los locales Exacto. nocturnos, ¿sabes? Porque siento, o sea, tengo como esta visión porque me da un poco de rabia algunas veces como el tema de la hipocresía con, ay, qué increíble esta persona drag, pero entonces que se quede en la noche, Exacto. que no salgan, que no se hable del tema. Y creo que esa visión es súper importante. Y aprovechando y hablando de visiones, una de las cosas y por las cuales viene este podcast es a raíz de la muestra de cine LGBTIQ+. Entonces, yo creo que es momento de hablar un poquito también de, ahora que entendemos el tema del drag, ahora que entendemos esto que estamos hablando tan importante del arte y su visión, qué ha pasado con el cine, y que específicamente me gustaría que mencionáramos que dentro de la muestra de cine hubo 2 documentales de María Millán, uno de ellos Family Pride y el otro Trans Caracas, y me gustaría que me contaras un poquito sobre Family Pride, porque creo que estás un poquito involucrado. Un poquito nada más. Sí, bueno, en español es Queer Orgullo Familiar, es un documental, ¿no?, que narra la historia de cómo llegan mis 3 hijas a mi vida, ¿no? Es un hecho en pandemia, pues tuvimos una situación bastante incómoda e inesperada porque, bueno, recibimos la noticia de que estos 3 pequeñines los fueron arrebatados de su mamá biológica por negligencia, básicamente. O sea, estaban en una condición no apta para 3 menores, una situación muy dantesca, muy fuerte. Los fueron retirados y estaban puestos en una casa hogar donde creo que si nosotros no hubiésemos llegado en el tiempo que llegamos, hubiésemos esperado 2 días más o una semana más, los 3 niños hubiesen sido separados porque ya estaban asignados a una familia sustituta. Los 3 por separados. Entonces era como un doble trauma para ellos, porque vives el trauma de que en ese núcleo donde tú considerabas tu hogar y estaba tu madre biológica, pues te retiraron. Estabas en una casa hogar con gente desconocida, pero estaban los 3 y ahora ya no van a estar los 3 porque cada uno va a estar separado. Entonces era como una situación muy fuerte
mi hermano y yo decidimos como asumir esta responsabilidad porque, bueno, preguntamos si quién en la familia se iba a poner en contacto, no recibimos respuesta, el abuelo no se quiso hacer cargo, entonces yo siempre he querido ser papá, ¿no? Y siempre ha estado ese anhelo en mí y, bueno, yo siempre digo que fue, o sea, no me creerán, pero de verdad fue así, literal 2 noches antes yo soñé con el bebé, el menor, porque ellos se quedaron el 24 de diciembre en nuestra casa del año anterior. Pasa el año, en agosto del año 2020 recibimos la noticia y yo 2 días antes, como que de enterarme, había soñado con él, que lo tenía en mis brazos y que yo dije, nada, yo me voy a quedar contigo, o sea, fue muy fuerte. Nos enteramos de esto y bueno, yo me derrumbé porque es cuando tú entras en ese conflicto de que eres activista de derechos humanos, que sales a pelear, sabes, conoces de leyes o medianamente conoces de leyes, conoces de derechos, pero te das cuenta que nada de eso sirve porque realmente vivimos en un estado en donde no reconoce a las familias diversas, en donde tú por ser homosexual, por ser marica, por ser queer, pues tienes menos derechos que un hombre cis heterosexual. Entonces me pegó mucho, entré en depresión y como a los días, como al día siguiente, mi hermana y yo estábamos desayunando sin hablar, ella me miró y me dijo, le vamos a echar pierna al asunto. Me dijo otra palabra, pero no lo vas a decir. Pero yo le dije que sí. Y de ahí estábamos en plena pandemia. Teníamos la semana radical, la semana donde había COVID, donde no había COVID. Y eso fue en plena semana radical. Y como obra, yo soy creyente, entonces como obra del Espíritu Santo y de Dios, como que nada se interpuso. Nosotros llegamos al centro de protección al menor, mi hermana se presentó, hicimos las diligencias y bueno, hoy los niños tienen 3 años con nosotros, gracias a Dios, están sanos. Y bueno, estamos en ese proceso legal. Precisamente el documental habla de eso, muestra como cuando ellos llegaron, cómo ese fue el proceso de adaptación y también el hecho de que yo soy un artista drag, soy artista de la noche. Entonces, cómo es nuestra rutina, si ellos saben o no saben de mi trabajo, cómo ellos ven el trabajo. Entonces, bueno, la invitación es a que la vean. Bueno, no spoilear. Sí. Entonces la invitación es a verla, más nada, porque Totalmente. después de todo eso que nos contaste, yo quiero verla, quiero comprender toda esa historia, que además habla de una familia diversa en su totalidad, ¿no? Y que bueno que haya ese documental justamente para poder mostrar esta otra cara de la historia y de ti como persona también y del arte, o sea, es como todo lo que hemos hablado antes, en previo, se relaciona también a una vida familiar. Muchas veces los artistas en general son despojados como de sus vidas personales, como si solamente vivieran para el arte. Sí. Con las personas LGBTI pasa además que muchas veces te ponen esta etiqueta como gay, lesbiana, bisexual, es como si fuese lo único que fueras. Tú que eres bisexual, bueno, eso es todo lo que tú eres, no tienes familia, no tienes sueño, no tienes nada. Y no solamente eso, sino que ya el hecho de ser abiertamente LGBTIQ+, pues pierdes como que la posibilidad de tener otras etiquetas, por lo menos de tener una familia. Ajá. Porque la gente asume que como eres gay, o eres lesbiana, o eres bisexual, pues no quieres tener familia, no quieres ser mamá, no quieres ser papá, o sea, es algo como que renuncias a eso, Y o si la eres- gente te lo quita. Y si eres una persona trans, pues Menos. más todavía, porque el Estado no te reconoce, no te Exacto. reconoce la sociedad, no te reconoce tu familia a veces. Es como ver... Y se sorprenden porque, ay, pero tú quieres ser papá, tú quieres ser mamá, pero ¿cómo? Entonces es como, es lidiar con esa doble lucha, ¿no? Tanto Sí. con el Estado, con tu familia, con tu núcleo de amigues, o sea, es complicado. Y creo que también el hecho de que se pueda narrar esta película que hizo María Millán, que es la directora y la productora, pues pretende como abrir, ¿no? a las puertas a esa precisamente visión. a esa visión de las familias diversas, de que existen, que siempre han existido, que no es que, bueno, son 3, 4, no.
hay muchas familias diversas, hay muchas familias que están luchando porque sus hijos tengan los dos apellidos de la pareja, y que también derrumbar un poco ese concepto de que familia homoparental es solamente dos personas del mismo género o sexo que tienen un vínculo romántico, sexual, ¿no? O sea, eso va más allá. O sea, las familias diversas existen y a veces algunas no tienen que ver con la orientación o la identidad de género de la persona. No necesariamente. Y hablando también justamente de la identidad, hay otra película de María Millán que Sí, es Trans Caracas. Que es Trans Caracas, que bueno, cuenta la historia, ¿no? Este es un corto, la anterior es un largometraje, la de Trans Caracas sí es un corto, y cuenta la historia de Angélica Vitanza, que bueno, es mi amiga y hermana, compañera de trabajo, y también somos hermanos ahora de cine. Sabes que yo, antes de que cuentes un poquito, yo conocí a Angélica cuando estaba estudiando teatro. Ajá. En una de las muestras del Festival de Teatro Rosa, y fue increíble para mí conocerla. Sí, no, ella es una gran actriz y gran cantante, o sea, la voz que tiene esa niña es espectacular. Y bueno, cuenta un poco la historia de su vida. Ya estaba en su transición, pero fue antes de operarse. Entonces, bueno, cuenta cómo es el hecho de la realidad de ser una mujer trans en Caracas, en suburbios, su experiencia con su familia. Hay algo, no voy a hacer spoiler, solamente un poquito, pero hay una parte que ella dice: imagínense cuando yo vea este corto, ¿no? Esta película, y ya yo esté todo operada. Y literal fue así, o sea, fue cuando nosotros la vimos, porque se estrenaron las dos en Venezuela al mismo tiempo, el 1 de octubre, y vimos esa escena, esa parte. A los dos se nos aguó el guarapo, bueno, a ella también, y fue como que loco que lo dijimos, se decretó, o ella lo dijo, se decretó y se realizó, ¿no? Se materializó Y ahora hay un su registro. palabra, y ahora hay un registro de eso. Entonces, es un trabajo bellísimo, también tienen que verlo. La película de Trans Caracas pues ya ha estado rodando en varios festivales internacionalmente, ha ido a Budapest, ha ido a Tokio, y a 3 ciudades de Estados Unidos, y creo que sigue, o sea, Trans Caracas y Angélica pues la han visto en gran parte del mundo. Queer Orgullo Familiar se estrenó principalmente aquí en Venezuela el 1 de octubre, y después se presentó en el Festival de Cine de Seattle en Estados Unidos el 9 de octubre. Entonces, bueno, apenas es que están haciendo esta película, y bueno, es que esperamos que sigan en ese circuito de festivales. Esto como para que se diga la frase esta, que no estamos jugando carrito, pues. Totalmente. Estamos hablando de muestras de cine importantes, Sí. que justamente es lo que busca, bueno, la muestra que hemos tenido, porque además también ha habido películas digamos, reconocidas de otras partes del mundo. Y hay una película también que tuvimos dentro de la programación, que fue Una Mujer Fantástica, Ujú. que ganó un Oscar. Exacto. Entonces es como para ver que no estamos hablando solamente de algo pequeño, estamos hablando de una representación importante, y de también el cambio que hace el cine, la capacidad que tiene el cine de visibilizar, de mostrar, de contar realidades. Y yo creo que con todo lo que hemos hablado hoy justamente nos llevamos ese mensaje, ¿no? Total. Haciendo un recuento, como que empezamos hablando de las organizaciones, del activismo, hablamos sobre el arte drag y todo lo que significa, por qué el drag es un arte y no es simplemente alguien que desea como que, ay, sí, estoy aquí jugando, ¿no? O sea, que se Claro. forma, que invierte además dinero, Mucho dinero. como para que la gente solamente diga que es cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que esa es la importancia que yo le veo. Y como última pregunta que te quería hacer era, ¿qué mensaje le darías a esas personas que justamente todavía no se atreven a contar su historia, después de, bueno, todo lo que hemos hablado? Bueno, es difícil, ¿no? Porque uno no está en los zapatos de quienes nos están viendo y nos están escuchando, y no sabemos como el contexto de su realidad. Claramente. Sin embargo, como que la invitación es siempre buscar ese espacio seguro, o a esas personas que ustedes sientan como un lugar seguro donde puedan abrirse poco a poco,
ponerse en contacto con las organizaciones, que quizás no todas atienden lo mismo, pero sí estamos en contacto todas, o la gran mayoría. Y bueno, quizás, mira, no sé, llegan a Joven Pride, mira, tengo una denuncia, me está pasando esto y esto, pero bueno, Joven Pride no atiende denuncias, pero mira, comunícate con el Observatorio de Violencia, que ahí tú vas a tener esa guiatura, ese asesoramiento. Quizás en País Plural llega, mira, me está pasando esto, no sé cómo sentirme, entonces bueno, quizás no es con nosotros, pero sí con otra organización que tiene grupo de apoyos, que tiene asistencia psicológica, psicosocial, tienen encuentros, entonces como que te puedan brindar esa herramienta para que tú puedas poco a poco construir tus defensas, tus herramientas para sentirte seguro, segure y puedas tú mismo contar tu propia historia. Porque al final eso es lo que necesitamos, eso es lo que tú necesitas, ser escuchada, ser validada, entender que no hay nada malo en ti, y que no estás solo, sola, o sea, aquí hay un grupo de personas que van a estar contigo acompañándote y que eso es lo que buscamos, ¿no? En esta nueva forma de hacer activismo, es reconocernos, validarnos y que la gente no se sienta sola, se sienta segura. Entonces creo que ese es mi mensaje. Y además también si lo quieres hacer, ¿no? O sea, exactamente, si partiendo lo quieres de eso. hacer. Porque me gustó mucho esa perspectiva que diste de no sabemos qué pasa en las vidas de cada persona, pero utilizando, o sea, también esta pregunta te la hice porque en los podcasts anteriores un mensaje que ha salido bastante es la importancia de contar historias y de que quizás no son las mismas personas quienes las cuentan, pero sí incentivar a las personas que crean cine, que crean obras de teatro, que crean, digamos, que utilizan el arte para llevar un mensaje a que no dejen de mostrar las realidades LGBTIQ+, sí, en sus creaciones, ¿no? Porque una de las cosas que hablábamos y que pasó en la rueda de prensa del primer día cuando se estrenó la muestra de cine es que habían varios niños dentro de la rueda de prensa, ¿no? Y una de las preguntas que hacían era como que, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer con el tema de las censuras, no sé qué, las películas? Y es como que no todo tiene que estar relacionado, lo LGBTI tiene que estar relacionado a la parte de nuestra sexualidad. Hay mucho más allá que contar, hay mucha más historia sobre la familia, sobre las vidas, sobre el trabajo, sobre la cotidianidad, que está allí, que está lista para ser contada. Sí, y también como dices, hay muchas formas, porque quizás, bueno, hablamos de lo convencional, que es hablar, yo mostrarme ante una cámara o ante un público y dar mi testimonio. Y creo que esa es la perspectiva que la mayoría de las personas tienen y que puede generar cierto miedo y cierto rechazo. Pero hay formas también de contar historias, a través del arte, de la poesía, de un cuento, quizás de una estructura, ¿no? de una pieza plástica, de una pintura, de una escultura. O sea, hay millones de formas no convencionales, pero eso no deja de quitarle la importancia y el mérito a tu realidad, ¿no? Y siempre y cuando tú quieras contarlo, quieras mostrarlo, quieras hablarlo, quieras decirlo, creo que es válido y creo que el arte es eso, y por eso creo que esta iniciativa y lo que estamos haciendo hoy es tan importante porque te permite dar una nueva forma de comunicarte. Bueno, con esa frase increíble cerramos y agradecemos como siempre a los espacios de Gran Cine por permitirnos hacer estos podcasts, que además este es el último, está cerrando así con broche de oro. La temporada, porque vamos. Hay que seguir, obviamente. Y bueno, agradecer de nuevo a Gran Cine, a la Embajada del Reino de los Países Bajos por el acompañamiento, a las organizaciones País Plural, País Narrado, Observatorio Venezolano de Violencias y Joven Pride, quienes estuvimos produciendo, haciendo los guiones y haciendo posible también estas conversaciones. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver los episodios, compártanlos, ayúdenos con la difusión. No se nos puede olvidar las redes sociales, ¿cómo nos encuentran? Es verdad, mira, @Isaac17 son mis redes sociales en todas las plataformas, la de la organización @tupaísplural y en la página web www.paisplural.org. Lo mismo para nosotras, @JovenPride en todas las redes sociales. Mis redes Vanessa B. Blanco y además también la página de Joven Pride
www.jovenpride.org. Ahí está todo, el canal de YouTube. Vamos a estar compartiendo, ayúdenos a difundir. Y gracias. No, Cerramos. gracias a ti, gracias a ti. El arte es cultura y las personas LGBTIQ+ somos parte de ella. Escúchanos en estos episodios que tenemos preparados para ti. Y aprende un poco más de nuestra realidad.